preocupación ha generado la reciente publicación hecha por representantes del proyecto Alerta Joven de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que arroja datos alarmantes sobre la situación de los jóvenes en la República Dominicana. Según la USAID, alrededor de 600,000 jóvenes dominicanos corren graves riesgos de caer en la delincuencia en diferentes latitudes del país. Cada vez más tú tienes un grupo que se está involucrando en riesgo muy temprano. Y cuando un joven empieza a tener todos estos comportamientos, empieza con la necesidad de generar ingresos. Y es ahí donde viene la asociación con bandas y pandillas, los asalticos, los robos y todo lo demás. De acuerdo a Sacha Ceibel, directora ejecutiva del proyecto, la preocupante cifra se sustenta en estudios que analizaron los factores o causas que llevan a los jóvenes a cometer actos delictivos. Las investigaciones tomaron en cuenta que la juventud representa el 36% de toda la población nacional. El primer estudio es el flujograma del tránsito de un joven que entra en conflicto con la ley, es uno de los estudios. Otro de los estudios que hicimos es precisamente porque los jóvenes delinquen, que fue el que hizo Ministerio Público con UNIDE INTEC. Otro fue el perfil neurocientífico de estos jóvenes, que ocurre en el cerebro de los jóvenes como tal. Las investigaciones se realizaron con jóvenes o adolescentes con edades de 16 años en adelante, privados de libertad o que habían tenido algún tipo de conducta reñida con la ley. Otra cosa que te dice el estudio es que la edad de prevención tiene que ser temprana. Nosotros no podemos ya esperarnos, no podemos dar el lujo como país que un joven a los 14 años ande perdido por ahí, sino lo tenemos que intervenir desde los 11 y desde los 12. El estudio, que fue aplicado a más de 200 jóvenes que guardan prisión en centros correccionales, muestra los siguientes factores causales: la falta de empleo, disociación social, involucración en bandas y pandillas, deserción escolar, trabajo infantil, iniciación sexual temprana, consumo de drogas y consumo de alcohol. Son resultados de diversos tipos de sociedades capitalistas. Pero fíjate que no se utiliza esa conceptualización, es decir, las sociedades capitalistas son fundamentalmente sociedades injustas. Y ahora mismo lo que está pasando en el mundo es que cada día más esas sociedades son de más alta concentración de la población urbana. El sociólogo Antinoe Fiallo Villini explica que la falta de oportunidades y males sociales como la pobreza, la marginalidad y la exclusión son factores de riesgo que a muchos jovencitos los termina poniendo contra la pared. Estudios que se han hecho recientemente indican que prácticamente está entre el 70 y 80% de la población urbana. Y esa población urbana está altamente concentrada. Ya hay una mayor cantidad de gente que está frente a frente en lugares donde se manifiesta el conflicto social, unos pequeños lugares donde vive una élite y una gran parte de la población urbana donde vive una sociedad, en esa sociedad unas comunidades totalmente marginadas. Y entonces, como esa sociedad le dice a la gente, mira, hay que tener. Entonces tú tienes un polo en el cual se tiene como consecuencia de la acumulación de la riqueza, y por otro lado, la gente que no tiene nada, se le dice, bueno, tú tienes que buscar como sea. Si tú no consigues un trabajo, si tú no puedes laborar de manera normal, sal a buscarlo como sea. Entonces, esa dinámica de sociedades capitalistas urbanas altamente concentradas es lo que está produciendo eso. Y una parte importante de las nuevas generaciones sale, como se dice en el lenguaje popular, a buscársela como sea. Otros datos de las investigaciones realizadas muestran que el joven empieza el consumo de alcohol a los 12.6 años, comete un primer crimen a los 13 años, el 68% trabajaba cuando cometió ese delito, se inicia sexualmente a la misma edad, a los 14 empieza a consumir drogas como marihuana y cocaína. La edad promedio para abandonar los estudios fue los 13 años. Inician el trabajo alrededor de los 12 años de edad. El 90% de esos adolescentes trabaja 5 o más días a la semana
y el 42.7% asistía a la escuela cuando delinquió. Como dice la gente del pueblo, poco me los hallo, poco me los hallo. Es decir, hay una especie como de presupuesto en la población joven que lleva a que la situación en la cual se encuentran degenere en actos delincuenciales y si no en actos delincuenciales directos, sí en tipos de conducta que no son lo más apropiados. El padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, quien por muchos años ha trabajado en favor de la juventud y sobre todo con los jóvenes vulnerables de los sectores más empobrecidos, recalca que estos males que han ido permeando la sociedad son producto de la descomposición familiar. En épocas anteriores, los muchachos y las muchachas al menos tenían una abuela, un tío. En la actualidad, los muchachos nacen y primero ni siquiera conocen muchas veces el papá. A la mamá la conocen porque da a luz, pero la mamá se desentiende y sale huyendo de la criatura a medida que va pasando los meses e incluso llega a un estado de desesperación que en la práctica echa a los muchachos de la calle. Que a veces se dice, bueno, en la familia es que se crean los problemas, pero resulta que los distintos tipos de familias que existen son consecuencias del desarrollo de la sociedad. Las características que va teniendo ese desarrollo de la sociedad es la que va produciendo las unidades familiares. Eso ha sido históricamente comprobado. Ante el desalentador panorama y la falta de una política que surte efectos por parte del Estado en favor de la juventud, las investigaciones concluyen lo siguiente. Definitivamente, si prevenimos y si mitigamos riesgos, nosotros reducimos realmente la cantidad de jóvenes que podrían involucrarse en bandas y pandillas al final. O sea, lo que necesitamos es duplicar los esfuerzos y duplicar la inversión para seguir llegando a jóvenes, ¿no? Lo que se requiere es una transformación de las relaciones sociales de producción, en las cuales las comunidades sean las que administren cooperativamente los centros productivos y vayan incorporando a toda la gente que está en su territorio a las actividades económicas. Los que tienen el poder y la autoridad deben encauzar los esfuerzos, no ampliar el estado depresivo y frustratorio que existe en la juventud, sino al contrario, tratar de solucionar los problemas en las raíces, no cuando estos problemas ya están, digamos así, vivitos y coleados. Alerta Joven es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que trabaja desde 2012 en la República Dominicana. Esta red multidisciplinaria, que incluye salud, educación, inserción laboral, documentación y la prevención de delitos, a través de su arduo trabajo, ha logrado impactar de modo muy positivo. Lo que nosotros estamos presentando es que a través de todas estas acciones conjuntas, 100.000 jóvenes se han beneficiado y ya 100.000 jóvenes están mucho más lejos hoy de las garras de la delincuencia. Funcionan en Boca Chica, Distrito Nacional, Santo Domingo, Jaina, Villa Altagracia, Bonao, San Francisco de Macorís, Santiago y Puerto Plata. Y Santo Domingo Oeste. Los datos que han arrojado sus investigaciones nos recuerdan lo poco que han hecho los gobernantes, los ministerios y organismos gubernamentales llamados a enfrentar el problema, pero también representan un desafío para toda la nación, que en el núcleo familiar y las iniciativas comunitarias también deben jugar un papel determinante para salvar a los jóvenes dominicanos de las redes de la delincuencia y de esa forma construir un país más seguro para todos.